Para entrar un poquito en cuanto a la trama, tenemos aquí a Bárbara y a Adam Maitland. Era una pareja de esposos que viven en esta Casa Blanca y que lamentablemente, ante un accidente fortuito, el carro donde iban se cae del puente y ellos terminan muriendo ahogados, ¿no? Luego regresan a su casa, no se dan cuenta que ya estaban muertos. Luego de unas idas y venidas, se dan cuenta de que ya ha pasado bastante tiempo y que la casa en la que ellos solían vivir ahora ha sido vendida a otra familia de nombre Dipsy, ¿no? Y esa familia, a diferencia de los Maitland, son bastante excéntricos, cosa que no le va a gustar ni a Bárbara ni a Adam. Por ende, van a intentar sacar de su casa a estos seres vivos ahora y se van a dar cuenta que no pueden hacerlo, no encuentran la manera de que estos nuevos inquilinos se vayan de su casa, por lo que van a solicitar la ayuda de este ser llamado Beetlejuice, que, valgan verdades, es un ser maligno, ¿no? No hay nada bueno en él, en realidad. Por lo que no solamente va a intentar engañarlos, diciéndoles que él puede solucionar el problema que ellos tienen con los vivos, mejor dicho, también les da a los que solicitan sus servicios un bioexorcismo gratis. Me parece que es un personaje sumamente astuto. Es un personaje que obviamente viene de otro mundo, de otra dimensión, por ende tiene conocimiento de cómo funcionan las cosas en esta realidad que es completamente nueva tanto para Bárbara como para Adam. Al darse cuenta Bárbara de que este tipo intenta engañarlo, simplemente decide no acceder a sus servicios, por lo que él busca otra forma de meterse ahí como que en la jugada. Lo hace a través de Lydia, que es la única hija de los Dipsy. Una de las cosas que era bastante interesante acerca de esta película es que en el guión original Beetlejuice no solamente intentaba casarse con la niña, sino que intentaba abusar de ella, ¿no? De hecho, bueno, en la película Beetlejuice intenta casarse con Lydia, ¿no? Le dice que él le puede ayudar a cambio de que él se case con ella o que ella se case con él, porque así eso le va a permitir permanecer de manera perenne en el mundo de los vivos. Así que bueno, Lydia accede y finalmente, con la ayuda tanto de Bárbara como de Adam, terminan librándose de él. De hecho, se podría decir de la que más contribuye, ¿no?, en esta batalla contra Beetlejuice es Bárbara, quien se va al desierto y logra dominar justamente a esta serpiente que estamos viendo aquí. Y me parece bastante interesante, ¿no?, que exista esta serpiente dentro de la trama, dado que la serpiente como tal es un animal bastante simbólico, sobre todo en las mitologías antiguas. Casi todas las mitologías antiguas tienen una serpiente que simboliza de hecho varias cosas, ¿no? Y algo que también es de resaltar es de que en Beetlejuice no solamente aparece esta serpiente, sino que el mismo Beetlejuice se disfraza como serpiente, lo cual ya lo vamos a ver más adelante. Así que me pareció bastante curioso, interesante, de que se tomara a una serpiente como finalmente un ser, ¿no?, aparentemente poderoso, que es el que termina venciendo o acabando con Beetlejuice al final de la primera película. Otra de las cosas interesantes de la primera película es este libro que tenemos por acá, que es el manual para los recientemente fallecidos, ¿no? Married, no sé si exactamente en inglés eso tiene otra connotación, porque yo tengo entendido que married es casados, pero es el manual para los recientemente fallecidos según lo que vemos en la película. Y este manual de pronto se les aparece simplemente en la casa, tanto a Adam como a Bárbara. Intentan leerlo, pero les es bastante difícil entenderlo. Ahora, este manual me hace acordar a este otro libro, que es el libro de los muertos, en el diseño que vemos en la película de La Momia 2, ¿verdad? Es más, en La Momia 2 no solamente, sino en La Momia 1 y en La Momia 2 vemos este libro, pero bueno, yo lo recordaba más por La Momia 2. Y algo que tienen en común estos dos libros, estas dos películas, es que es un libro que fue escrito en el mundo espiritual. Fueron libros que fueron escritos en el mundo espiritual y que los dos tienen instrucciones sobre cómo invocar a los muertos. Y es más, también tienen instrucciones, hasta donde pude ver, sobre cómo hacer que un muerto también regrese
a la vida. Entonces vemos obviamente cómo esto que puede parecer simplemente como un detalle menor o como un detalle curioso dentro de la película no es más que otra parte que te muestra qué tan oscuro o qué tan imbuido de ocultismo esta película. Ahora, hablando netamente de Lydia Deepsy, que la tenemos acá a la mano derecha, algo que se puede observar es de que tanto Adam como Bárbara, al estar ya muertos, son invisibles para todas las personas, con excepción de una, que en este caso es Lydia misma, ¿no? Entonces, ella les cuenta que ya había tenido oportunidad de leer el manual para los recientemente fallecidos y que el manual dice que los vivos generalmente no van a poder ver a los muertos porque los vivos tienden a ignorar todo aquello que es extraño e inusual. Pero siendo que Lydia misma es extraña e inusual, eso la lleva a la conclusión de que es por esa razón que ella sí puede ver a Adam y Bárbara que ya están muertos. Entonces esto me parece algo sumamente curioso, sobre todo por la siguiente razón. Si lo comparamos con el tema de los avistamientos ovnis, para la gente por ahí que ha tenido oportunidad de investigar un poquito acerca de estos temas, se van a dar cuenta de que hay ciertas características que cumplen las personas que afirman haber tenido ya sea a un avistamiento muy cercano o también incluso, ¿no?, estos encuentros cercanos del tercer tipo, es decir, cuando han tenido oportunidad de interactuar directamente con estos seres que aparentemente serían de otro planeta, cosa que yo no comparto, pero bueno, es lo que se suele decir. Entonces, las cosas que tienen en común estas personas que afirman haber tenido este tipo de encuentros es que generalmente son personas que o bien no tienen mucho conocimiento, son personas sumamente iletradas, por lo cual también esto ha sucedido muchas veces con niños, y también son personas que por lo general ya están metidas en temas ocultistas, que tienen que ver con la chamanería, los conjuros, los hechizos, witchcraft. Es como que si la práctica de esto los vuelve de cierta manera más sensibles para poder tener este tipo de experiencias. Bien, entonces me ha parecido bastante curioso porque es como una característica que en este caso viene a ser extraño o inusual, porque obviamente no es común que las personas tengan o estén metidas en prácticas ocultistas o de chamanería, sino que esto está reservado o es propio de un pequeño grupo de personas reducido, y es precisamente a este tipo de personas a las que estos seres de otro planeta se les aparecen. Vemos aquí también en esta imagen cómo Beetlejuice tiene la capacidad de adoptar ciertas formas, las formas monstruosas, a decir verdad, y aquí adquiere la forma de una serpiente cascabel, la utiliza para ahuyentar, en este caso a los Deepsy, en vista de que los intentos de los Maitland fueron completamente infructuosos. De hecho, más allá de lograr ahuyentarlos, sus intentos hicieron que los Maitland quisieran conocerlos más de cerca. Ahora, como ya había dicho, esto me parece bastante interesante, dado que las serpientes en diferentes mitologías tienen diferente simbología. Muchas veces pueden representar el caos, otras veces pueden representar sabiduría, otras veces se toma a la serpiente como el dios o la entidad más poderosa, como por ejemplo la serpiente Quetzalcóatl, que es una deidad de varios pueblos prehispánicos, sobre todo para la parte del norte, ¿no? Llámese como por ejemplo los mayas o los aztecas. Así que me parece que esto debe tener alguna razón, obviamente, por lo cual decidieron que precisamente sea una serpiente la forma que tome Beetlejuice para ahuyentar a los seres vivientes que estaban en la casa de los Maitland. Ahora, un dato curioso es de que esta película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje. Otra de las cosas interesantes, para que vean que simplemente no es la opinión de las personas por ahí que pueden tener algún tipo de sesgo, o no es simplemente mi opinión, pero una de las cosas reveladoras acerca de esta película es que Winona Ryder desde el principio no quería hacer la película porque le pareció muy satánica. Es decir, ya al haber leído el guión,
al entender más o menos de qué iba la película, entró en duda porque era bastante oscura, ¿no? De hecho, la primera, como ya dije, es bastante oscura y la segunda es muchísimo más oscura, y esas son cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a entrar a lo que es la trama de la película. Comenzamos hablando acerca del no mundo. ¿Bien? El no mundo es la creación del mundo real, pero según la visión de los muertos, ¿no? Algo que podemos observar o que es característico precisamente de este mundo es de que todos los seres que habitan ese lugar son gente que ha fallecido y que tiene la forma o la forma última sobre su muerte, ¿no? O sea, cómo es que estaban en el momento en que murieron. Acá vemos, por ejemplo, cómo esta mujer, por lo que se puede entender, da la impresión de que es una mujer que fue atacada por sus gatos, ¿no? Parece que tuviera mordeduras ahí, mientras que el otro a la derecha de Beetlejuice es un hombre que aparentemente se atragantó comiendo pan con hot dog o perros calientes. Esta película intenta explicar un poco acerca de qué es lo que hay después de la muerte, ¿no? Vemos cómo se desarrolla mucho de la trama en el no mundo, ¿no? En el más allá. Y sobre todo, qué tipo de relación tiene el más allá con el mundo de los vivos, porque vemos que hay generalmente bastante interacción de un lado con el otro, al menos por parte de los protagonistas. Otra de las cosas que podemos observar es que ya en esta segunda película han pasado exactamente 36 años desde los acontecimientos de la primera, y una de las cosas que podemos observar es que Lydia sigue metida en el tema paranormal. De hecho, ahora mucho más, ¿no? Porque tiene esa habilidad de poder ver seres de otro mundo. De hecho, al principio de la película, cuando está haciendo una especie de programa, show, que tiene que ver precisamente con asuntos paranormales, vemos cómo puede ver a Beetlejuice en medio del público, ¿no? De hecho, eso la desconcierta bastante. Ahora, otra cosa interesante es de que en la película vemos cómo Lydia tiene un sueño en el que aparentemente da a luz al hijo de Beetlejuice. Bien, y esto es bastante revelador porque es como que si aquí finalmente, para que de alguna manera no se hayan quedado con las ganas de lo que pretendían hacer en la primera película cuando les hablaba acerca del abuso y todo eso, acá Lydia simplemente sueña como que ya está embarazada de Beetlejuice y finalmente da a luz. Entonces es como que si prácticamente lo hubiera abusado, y a partir de ese abuso Lydia finalmente concibe al hijo de Beetlejuice. Aunque valgan verdades, dentro de la película eso solamente es un sueño. Ahora, me parece bastante interesante ese punto por la siguiente razón. Básicamente, como ya hemos dicho, Beetlejuice es un ser espiritual, es un ser del otro mundo, mientras que Lydia es una mujer humana que aún está viva. Lo que vamos a ver en casi todas las mitologías antiguas, incluyendo también en la misma Biblia, ¿no? En el relato de Génesis capítulo 6, cómo es que hay varios seres espirituales que tienen relaciones con mujeres humanas y a partir de esa relación les nacen hijos. Obviamente en las mitologías les llaman semidioses, pueden recibir otros nombres como Danfir, por ejemplo, que es la unión entre un vampiro y una mujer humana y nace un Danfir de esa unión. O como por ejemplo también la misma Biblia lo dice, los Nephilim, que son seres que nacen de la unión entre seres espirituales y mujeres humanas, ¿no? Nacen Nephilim a partir de esas relaciones. Ahora, esto también me recuerda a este tipo de cosas, ¿no? Nuevamente, hablando del tema ovni, porque yo creo que hay mucha relación. A mí me parece que el tema ovni, más que ser un tema científico que tenga que ver con seres de otro planeta, me parece que es un tema más bien espiritual, y de eso muy seguramente vamos a estar hablando en otros videos. Así que si quieres saber más por qué lo veo como un tema espiritual, te recomiendo que veas. Y para eso obviamente tienes que suscribirte a este canal para que pueda llegarte las notificaciones de mis siguientes videos. Bien, así que lo que encuentro
de similar es de que en el testimonio de muchas de estas personas que afirman haber sido abducidas, haber tenido un encuentro con estos seres espirituales, es que muchas de ellas cuentan la historia de que estos seres han intentado inseminarlos, que muchas veces han sido abusados por estos seres, que muchas veces también han tenido como que relaciones con esos seres a fin de poder generar seres híbridos de la unión de estos seres de otros planetas con los humanos que son secuestrados. Entonces, me parece bastante interesante ver cómo también tenemos esta similitud entre los mitos antiguos, hablando de seres espirituales, un libro como la Biblia, y estas nuevas historias acerca de seres de otros planetas que secuestran seres humanos e intentan tener descendencia de esta unión entre un ser interplanetario o un extraterrestre y un ser humano. La película, como ya les dije, trata de cierta manera de introducirnos hacia el mundo espiritual, ¿no? Trata de explicar un poquito de qué trata todo esto, ¿no? Acá vemos obviamente un pasillo justamente del no mundo que tiene varias puertas que lleva a varios lugares diferentes y que de hecho incluso hay un portal donde están, eso lo vemos en la primera película, donde están todas las almas de las personas que, habiendo llegado al no mundo, luego aparentemente como que son despojados del cuerpo que tienen en el no mundo para simplemente vagar como almas, ¿no? Y justamente vemos al hombre que está ahí como que de conserje, ¿no? De personal de mantenimiento, como les explica justamente a Bárbara y Adam que eso es como la muerte para los muertos. Tenemos aquí a la hija de Lydia, que se llama Astrid Dibbs, interpretada por la actriz Jenna Ortega, quien hace poco obviamente se lanzó a la fama con el papel de Merlina, ¿no? En esa serie bastante popular, que incluso hizo bastante popular porque todo el mundo quería bailar, en este caso como Merlina. Ahora, lo que me parece loco de esta parte es de que la hija de Lydia, ¿no? Astrid, va a tener una relación sentimental con una persona muerta. Bien, obviamente eso lo hace inconscientemente y esta persona o este ser que aún estaba ahí atrapado en su casa de la misma forma en la que Bárbara y Ada estuvieron atrapados en su casa porque habían recibido el castigo de permanecer 125 años recluidos en su casa para que después de eso recién pudieran comenzar a visitar otras regiones. Aparentemente este chico con el que ella finalmente se involucra sentimentalmente tendría esa misma restricción de no poder salir de su casa, y obviamente como su casa había quedado abandonada, nadie podía verlo y nadie entraba a esa casa, y no es hasta que ella por error tiene que entrar y se da cuenta de que ella sí puede verlo, pero no se da cuenta de que en realidad él es un ser que ya está muerto. En medio de esa relación, este ser finalmente le cuenta, ¿no? Le confiesa que es un ser que ya no forma parte de este mundo y que puede darle parte del conocimiento que él tiene a cambio de que él la ayude o de que ella lo ayude. Él le puede indicar la manera de cómo puede lograr ver al papá de Astrid, que ya es una persona que también ha fallecido. Aprovechándose precisamente de esa necesidad emocional, la lleva con engaños al no mundo. Ahora, esto también me parece interesante, nuevamente en cuanto al tema de los dioses, porque tenemos aquí esta imagen del dios Hefesto, que es conocido precisamente por haber sido expulsado del Olimpo por Zeus, ya que él, según la mitología griega, fue el que les dio el fuego a los seres humanos, es decir, les permitió conocer algo que antes les había sido negado. Entonces vemos cómo nuevamente, hablando de cosas netamente espirituales, estos seres, ya sea por ejemplo que venga en la película, ¿no? Un ser que viene de otro mundo o que pertenece a otro mundo, y en este caso también en la mitología griega un ser que es un dios, les permite, o mejor dicho, les ofrecen conocimiento a los seres vivos
a cambio de algo, ¿no? En este caso también era a cambio de la lealtad que se debía tener a los dioses cuando Hefesto les entrega el fuego. Como ya les he comentado, esta película tiene un trasfondo oscuro muy fuerte. Vemos, como también ya había mencionado al inicio, que Beetlejuice es un bioexorcista, que viene a ser, claro está, lo contrario a un exorcista. Mientras que un exorcista se encarga de expulsar a un espíritu, a un ser espiritual del cuerpo de un ser viviente, un ser humano vivo, Beetlejuice, al ser un bioexorcista, se encarga de expulsar seres vivientes, en este caso, de lugares, de propiedades, de una casa, como es en el caso de la película, ¿no? Justamente vemos aquí en el anuncio, ¿no? Is that a problem and not the solution? I'm happy with the eternity. Obviamente es un anuncio en el que les está vendiendo la idea de que él puede resolver las tristezas que ahora, o que en ese momento sentían tanto Bárbara como Adam al no poder expulsar a estos nuevos y excéntricos inquilinos que habían llegado a tomar posesión de lo que en vida había sido su casa, ¿no? Aquí es donde obviamente les indica cómo poder llamarlo a través de mencionar su nombre 3 veces. Bueno, en la película vemos también cómo Lidia pide ayuda a Beetlejuice, pero él solo la ayudará si ella se casa con él, ¿no? Porque como ya sabemos, eso lo sabemos desde la primera película, solamente ese casamiento, ¿no?, entre Beetlejuice y un ser humano le va a permitir a él quedarse en este mundo y disfrutar de libertad para ocasionar caos, ¿no?, entre los mortales, como obviamente es lo que él siempre quiere hacer, ¿no? Ahora, me parece bastante interesante porque en la Biblia vamos a encontrar algunos pasajes en los que Dios mismo habla de estas cosas como cosas que no son buenas, ¿no? Menciona el hecho de que en los últimos días serán como los días de Noé, casaban y se daban en casamiento, ¿no? Y obviamente en una clara alusión al precisamente pasaje del que ya habíamos hablado en Génesis capítulo 6, en el que seres espirituales se relacionaron con mujeres humanas y nacieron los Nephilim. Me parece que tiene esa conexión este tipo de que le ha metido esto. Llegando ya para la parte final de este video, me parece que la película Beetlejuice 2 tiene una clara intención. Bien, ahora yo soy de los que piensa de que existe una élite que en este tiempo está utilizando el arte y los medios para mandar mensajes subliminales por un lado, y también para anunciar lo que van a hacer en el futuro. Bien, yo creo que justamente personajes como el que vemos aquí en la imagen, como Tim Burton, y otros más de Hollywood, en organismos gubernamentales, que están completamente influenciados por la masonería, que no es más que paganismo antiguo, egipcio, y que al mismo tiempo es satánico porque ellos son luciferinos en su manera de entender el mundo espiritual, que obviamente lo que están intentando hacer es paganizar el mundo, ¿no?, pero vendiéndolo desde una manera más cool, por así decirlo, ¿no? Cosas que obviamente la Biblia condena completamente. Bien, y obviamente yo dije, ¿no?, en un principio que esta había sido mi película favorita. Obviamente en este momento ya no lo es. De hecho, no es que haya visto en sí la película, sino que he estado investigando, he visto algunos resúmenes, me he sentido bastante perturbado, solamente de ver el resumen nada más. Y creo yo que obviamente necesitaba hacer un video como este en el que se pueda desenmascarar este contenido que tiene la intención de introducir a la gente en el ocultismo, ¿no? Acá vemos cómo todo este grupo, ¿no?, podría decirlo como que engatusado, abrazado por Beetlejuice mismo, que es un demonio, obviamente, y que no es algo con lo que la gente tuviera que lidiar, no es algo bonito de ver, no es una experiencia que la gente quiera tener, en las que obviamente debemos mantenernos lejos. Han querido con esta película, de cierta manera, mostrarlo, ¿no?, como ya dije anteriormente, de manera cool, y es una forma de preparar el camino para
lo que va a venir más adelante, siendo que creo yo que estamos ya viviendo en los últimos tiempos. La imagen que vemos ahorita en este momento es una imagen de como una especie de parque de diversiones, de la misma manera que hay un parque de diversiones, por ejemplo, como para películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿no? Que tiene todo un lugar donde ocurrió la filmación de la película. Han recreado como que un parque donde puedes entrar al no mundo y interactuar con estos seres. Vemos ahí la serpiente y vemos también que está el mismísimo Beetlejuice, ¿no? Entonces, o sea, obviamente mucha gente va a decir no, que es solamente una cuestión netamente de diversión y todo lo demás, pero el mundo espiritual es real, gente, y no podemos hacernos de la vista gorda, y obviamente hay que ser sabios y saber que hay cierto tipo de contenido al cual no deberíamos, en este caso, acceder, no deberíamos consumir ese tipo de cosas, y mucho menos formar parte de este tipo de eventos que no tienen otro fin más que iniciar a la gente en ese mundo ocultista. Bien, ahora lo que me ha parecido, y con esto voy cerrando, este tipo de temas se viene observando mucho en el contenido que se viene desarrollando en nuestros últimos años. No solamente, sobre todo esos conceptos en los que hay interacción entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos, incluso que hay ese intento de que pueden existir relaciones sentimentales entre unos seres y los otros. Tenemos, por ejemplo, aquí esta serie que se llama Blood of Zeus, una serie de Netflix, en la que obviamente te muestra cómo Zeus, que es un dios obviamente, intenta como que entrenar a su hijo, que es un semidios, para que pueda como que ser su representante o su sucesor en el Olimpo, ¿no? También tenemos esta otra serie que se llama Record of Ragnarok, que también es de Netflix y que es una serie en la que se enfrentan dioses con seres humanos, los dioses de todas las mitologías como Zeus, Buda, Mitra y dioses egipcios y un montón de cosas, contra humanos representativos. De hecho, se ve como pelea Adán contra Zeus, ¿no? Que me pareció bastante interesante. Y también obviamente hay esa relación entre dioses antiguos y seres humanos. Otra serie interesante es la de Castlevania, y ya voy a hablar también más adelante, muy seguramente, de algún contenido sobre esta serie, que obviamente son videojuegos que también hablan acerca de seres espirituales que tienen relación con seres humanos. En este caso vemos como Drácula, ¿no? Que es un vampiro, un ser maligno, finalmente termina teniendo hijos con, en este caso, una humana, y nace lo que ya había mencionado anteriormente en el principio del video, un Danfiro, ¿no? O un Danfiro, como quieras llamarlo. El punto de esta saga, Castlevania, es que también se observa esta relación entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos, y también ese cruce, ¿no? Entre un ser maligno y un ser humano. Vamos a seguir hablando sobre este tipo de cosas, desenmascarándolas, obviamente, ¿no? Viéndolas desde una perspectiva de fe, que puedan servir de ayuda y de guía para las personas, para que no caigan, obviamente, en situaciones que les pueden traer más bien perjuicio a su vida, tomando en cuenta de que este tipo de cosas van más allá del entretenimiento, ya que existe una agenda clara que está preparando, en este caso, cosas más grandes que se vienen más adelante. Esos temas que suelen ser muy tocados en las redes sociales, sobre todo aquí en YouTube, pero que se tocan de una manera a veces demasiado sensacionalista, o a veces incentivando a la gente a participar de este tipo de cosas, que en realidad no son buenas, son cosas completamente contrarias a lo que dice la palabra de Dios, de las que hacemos bien en mantenernos bastante alejados.